Muy buenas tardes. Daremos inicio a las actividades correspondientes a este miércoles 16 de noviembre del 2022. Es una sesión virtual en donde tocaremos el simposio Perspectivas en Reproducción Humana Asistida. Por parte de la Academia Nacional de Medicina tenemos varios invitados. Hablaremos en la parte inicial del impacto de las técnicas de la reproducción asistida a través del tiempo. Seguiremos con la medicina reproductiva institucional y su marco actual, a cargo del doctor Víctor Saúl Vital Reyes, académico numerario de esta honorable institución. Tocaremos aspectos en el marco jurídico en las técnicas de reproducción asistida por parte del doctor Pedro Morales. Y finalmente, hablaremos del marco bioético de la reproducción asistida, que nos hablará el doctor Manuel Ruiz de Chávez, expresidente de esta honorable academia y experto en el área de bioética en diversos aspectos, pero principalmente en el área de la reproducción asistida. Sin más por mencionar, iniciaremos nuestras pláticas hablando específicamente del impacto de las técnicas de reproducción asistida a través del tiempo. Como hemos mencionado, esta es una de las etapas en las cuales nosotros hemos encontrado en los últimos 40 años una evaluación progresiva de lo que sucede desde el inicio del primer nacimiento de fertilización in vitro en 1978 y un proceso acelerado tecnológico hasta el día de hoy de qué es lo que hemos llevado a cabo. A inicios de los años 80 obtuvimos por vía ultrasonográfica ovocitos que anteriormente la única manera que teníamos era por vía laparoscópica. Louise Brown fue la suma de una gran cantidad de intentos que se realizaron para tratar de obtener óvulos por vía laparoscópica, de las técnicas de aquel entonces que eran bastante rústicas, y que posteriormente pudiéramos, con el manejo ultrasonográfico, obtener una mayor cantidad de óvulos. ¿Qué es lo que sucede? Que al paso del tiempo obtenemos nuevos medicamentos que nos permiten estimular ese ovario, lograr obtener una mayor cantidad de óvulos, y esto pues, nos aumentaba las probabilidades de éxito. Para 1983 tenemos el primer recién nacido de un embrión criopreservado. Y para 1985 ya estábamos hablando de maternidad subrogada. Entonces, esto vino a tener un parteaguas a mediados de los años 90, ya que por primera vez el factor masculino, que es hoy en día una de las principales causas de infertilidad, se permite y se resuelve a través de técnicas de micromanipulación. Y es en 1992 cuando obtenemos el primer bebé nacido por técnicas de inyección intracitoplasmática. Para el 2004 tenemos la criopreservación de tejido ovárico, y ya en el 2010 Bob Edwards, con el nacimiento de Louise Brown en 1978, se le otorga el Premio Nobel en Medicina. Ya para el 2014 tenemos el primer recién nacido por trasplante uterino, y al día de hoy tenemos el nacimiento triparental de un bebé a través de estas técnicas. ¿Qué significa y hacia dónde nos lleva todo esto? Es que el crecimiento ha sido acelerado en los últimos años. Hoy, si ustedes observan, el promedio de parejas infértiles que ha sido en forma creciente, no solamente en ciertas localidades que tengan que ver con el estatus socioeconómico, sino que se da a todos los niveles. Después de 40 años del primer éxito del reproductivo con fertilización in vitro, hoy existen más de 80 millones con problemas de infertilidad. Y estamos hablando que en México, solamente en México, 1.5 millones de ciclos, ¿sí?, se requerirían sumado con las técnicas que se llevan a cabo a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy todavía somos ineficientes, y de estos solamente 350,000 resultan en un nacimiento.
Datos reportados actualmente nos hablan de que 1.5 millones de mexicanos requieren de una técnica de reproducción asistida. Según el INEGI, del 15 al 20% de las parejas en edad reproductiva padecen infertilidad y solamente la mitad de ellas acuden a un especialista. El Consejo Nacional de Población calcula que el 17% de las mujeres en edad reproductiva en nuestro país padecen infertilidad. Entonces, nos estamos quedando cortos en la búsqueda y en la asistencia y sobre todo en la prevención de este tipo de enfermedades. ¿Qué viene a todo esto? Que cada vez requerimos de las técnicas de fertilización in vitro para lograr el éxito reproductivo. Cuando nosotros hacemos el monitoreo de los últimos 20 años, el consorcio que nos habla específicamente qué ha pasado a nivel global y en otras regiones, nosotros encontramos que de 1997 al 2016, observen ustedes el crecimiento que nosotros hemos tenido en las técnicas de reproducción asistida, y vean ustedes, si nosotros comparamos los datos que nos reporta la CDC en el número de ciclos, como desde finales de los años 90 al 2016 ha sido un número desenfrenado de ciclos de fertilización in vitro que hoy, al día de hoy, se llevan a cabo. De la misma manera, cada vez que nosotros tenemos factor masculino o no factor masculino, también vemos con mayor frecuencia el uso de la inyección intracitoplasmática. Cada vez, y hoy en día, cuando nosotros utilizamos técnicas para diagnóstico genético, pues se hace indispensable el uso de la inyección intracitoplasmática. Entonces, de la misma manera que vemos el uso de las técnicas, se va optimizando y se van utilizando recursos para lograr este tipo de embarazos. La técnica más utilizada en Australia y Nueva Zelanda fueron transferencias de embriones desvitrificados sumados con ICSI. ¿Qué significa? Que probablemente para finales de los años 90 nosotros obteníamos el óvulo, lo fertilizábamos en ese momento y 3 días después hacíamos la transferencia. Al día de hoy, nosotros logramos hacer un desarrollo embrionario en etapa de blastocisto, podemos hacer diagnóstico genético y hacer una transferencia en un ciclo posterior, sea en un ciclo natural o en un ciclo artificial preparado con medicamento. Entonces, cada vez vemos con mayor frecuencia el uso de este tipo de técnicas. El número de ciclos iniciados con fertilización in vitro y con técnicas de micromanipulación se ha duplicado desde 1997 hasta el 2016. Observen ustedes cómo en forma exponencial cada vez obtenemos mayor cantidad de óvulos y hay una mayor transferencia de embriones. El número de ciclos iniciados con fertilización in vitro y técnicas de micromanipulación, capturas y transferencia embrionaria, ¿sí?, tuvo un auge en los años 2000 y 2012 y a partir de ahí disminuyó hasta el 2016. ¿Por qué? Porque probablemente ya en esta etapa estamos siendo más conscientes en la prevención. Tenemos que recordar que hoy en día nos encontramos con enfermedades crónico-degenerativas que anteriormente no veíamos. Por ejemplo, la endometriosis. La endometriosis que hoy no se diagnosticaba hace 40 años, o por lo menos no a la misma proporción. Enfermedades relacionadas con resistencia a la insulina, como puede ser el ovario poliquístico, o las infecciones de transmisión sexual, que cada vez son más frecuentes, tienen un impacto en la anatomía pélvica de las mujeres. Entonces, el que nosotros hagamos diagnósticos tempranos, hagamos evaluaciones iniciales, evaluemos factor masculino y factor femenino en forma temprana, pues nos ha ayudado a disminuir en el uso de estas técnicas. En Australia y Nueva Zelanda, el número de ciclos iniciados con estas técnicas tuvo un auge en los años 2008 y 2011. Y después ha tenido ese incremento sostenido. Hay que recordar que estos son países en los cuales la tasa de natalidad es muy baja. Entonces, cada vez se busca, la edad es más avanzada y buscan el uso de este tipo de tratamientos.
Proporción de la transferencia de embrión único, doble o más. Anteriormente, la transferencia que nosotros realizamos, pues era transferencia en los años 90 de 3 y hasta 4 embriones. Nuestra tasa de éxito era pues, relativamente bajo, estábamos hablando de un 25-28%. Con esta nueva tecnología esto ha ido aumentando y cada vez nos encontramos con hacer transferencias pues, de embrión único. Entonces, pues esto nos permite tener menor complicaciones perinatales, tener recién nacidos vivos que lleguen a término y con madres más sanas. Por otro lado, la transferencia de más de 2 embriones pues, ha ido disminuyendo a partir del 2004, como ustedes observarán. ¿Sí? Y por supuesto que prácticamente hemos dejado de hacer transferencia de más de 3 embriones. Ya desde mediados del año 2000, esto ha ido disminuyendo. ¿Qué pasa con estos recién nacidos vivos? ¿Sí? Hoy nuestra tasa de nacidos vivos se ha incrementado sustancialmente. Tenemos un mayor impacto de menor número de embriones transferidos y recién nacidos a términos sanos. Ha habido un incremento importante en la proporción de estos recién nacidos por técnicas de reproducción asistida en relación al total de los recién nacidos vivos. Cuando hacemos transferencia tanto de ciclos frescos como congelados, pues hoy en día tenemos mayor cantidad de transferencias que se han modificado del fresco al congelado y nuestras tasas son bastante similares. ¿Sí? Observen ustedes que aquí en el 2012, pues aquí se empieza a dar esa inversión en donde prácticamente pues ya utilizamos más estas técnicas de transferencia en ciclos diferidos con embriones congelados. Lo mismo pasa en lugares como Australia y Nueva Zelanda. Las complicaciones en fertilización in vitro también han sido más frecuentes, han ido disminuyendo la hemorragia, la infección, la reducción fetal, las muertes fetales, es algo que hemos ido contemplando, pero que también han ido disminuyendo. Es largo el tema, corto el tiempo y quiero concluir básicamente en 4 puntos específicos. 1, ha existido una demanda y un aceleramiento en el uso de las técnicas de reproducción asistida en los últimos 40 años. En segundo lugar, la tecnología hoy nos ha permitido lograr embarazos más eficientemente a término, con menor complicaciones que lo que hacíamos nosotros hace 20 y 30 años. Lo que sí es muy importante es que tenemos que voltear a ver cuáles son el devenir y las características en el desarrollo neuromotor y en las malformaciones que al día de hoy sabemos que no son significativas, pero que todavía nos hace mucho tiempo para evaluar estas cortes y saber qué sucede con estos recién nacidos a lo largo de la vida. Y por último, poner en énfasis el tema bioético para saber en qué momento nos rebasa la tecnología y que esto vaya en forma adecuada y se sume en forma adecuada en un marco legal y un marco de derechos reproductivos para este tipo de parejas que cada vez demandan este tipo de técnicas. Y con esto agradezco su atención.